Buenas noches, señor. ¿Podría, por favor, usted decirme su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Claro, mi nombre es William Alberto Mendo Ventura, tengo 53 años de edad, el sexo varón, y dentro de los estudios universitarios superiores que tengo, también tengo una maestría en administración y un doctorado en educación. Gracias, señor Alberto. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Claro, dentro de los problemas económicos, el que resalta es la hiperinflación. En esos años prácticamente se dieron precios elevados de los productos y por lo tanto la moneda perdía su valor, ¿no? En la parte política, todos recordamos el autogolpe de Estado de 1992. Con ello, pues se disolvió el Congreso y prácticamente Fujimori incrementó su poder, ¿no? En la parte social, tenemos que se generó la violencia y el terror tanto por Sendero Luminoso como por el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Gracias, señor Alberto. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Dentro de las medidas, el término del Fujichó, el llamado Fujichó, ¿no? Lo que incluyó pues la liberación de precios y también la privatización de empresas estatales, ¿no? Tales como por ejemplo fueron la compañía de teléfonos, el mismo Electrolima, Petroperú y otras empresas más. Y desde ese punto de vista, pues podemos decir que estas medidas fueron efectivas, ¿no? Porque lograron controlar, al menos en ese espacio, la inflación de manera rápida, pues, ¿no? Pero también ello causó el desempleo en todos los peruanos y por lo tanto se incrementó también la pobreza. Gracias, señor Alberto. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Dentro de las políticas, tenemos, por ejemplo, ahí se implementaron algunos programas, ¿no? Se implementaron programas como, por ejemplo, el programa de Foncodes, que sirvió para mejorar las infraestructuras tanto en zonas rurales como en las zonas más pobres, ¿no? Pero también tenemos políticas que se implementaron en salud, en educación, pero además de ello tenemos el PRONA, también recuerdo que se implementó, que es el programa que permitió proporcionar prácticamente alimentos a las poblaciones más necesitadas, ¿no? Especialmente recuerdo que se atendía a las mujeres embarazadas y a los niños. Gracias, señor Alberto. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Dentro de las medidas, podría decir que estas medidas fueron efectivas las que se implementaron porque permitieron reducir esa amenaza terrorista, ¿no? Y devolver la calma, la paz a nuestro país. Pero, sin embargo, se dieron abusos de derechos humanos cometidos durante estas operaciones, ¿no? Los cuales nosotros siempre hemos rechazado, no hemos aceptado estas cosas que se han dado, ¿no? Y cómo es que a lo largo de la historia eso ha quedado allí grabado en nuestra mente de los peruanos, ¿no? Gracias, señor Alberto. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? Hasta ahora se habla de ese tema. Tenemos, por ejemplo, que esa campaña prácticamente fue una violación grave de los derechos humanos, ¿no?
Recuerdo que por esos años yo estaba trabajando en la serranía de Patás, ¿no? En el periodo 96, 97, 98, cuando se aplicó esta campaña. Y muchas mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, ¿no? Con engaño prácticamente. Especialmente, ya lo decía usted, se dio en las comunidades pobres y en las comunidades indígenas, ¿no? Por lo tanto, es la parte más oscura que ha quedado y que hasta ahora se sigue cuestionando ese tema, ¿no? Gracias, señor Alberto. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Ante esta pregunta, debo de recordar que sí conocemos esas medidas, ¿no? Sabemos que tanto Fujimori como su aliado, su compañero fiel Montesinos, ellos controlaron los medios de comunicación, llámese los diarios chicha, ¿no? Recuerdo el Trome, El País, El Chino, el mismo Comercio y otros tantos medios, ¿no? Que fueron comprados y sobornados prácticamente. Y esto creó el ambiente de censura y de desinformación prácticamente a todos los peruanos. Se perdió la confianza en los medios de comunicación y hasta la fecha todavía eso ha quedado como historia, ¿no? Lo negativo ha quedado y hasta ahora se puede percibir. Gracias, señor Alberto. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Igual me encontraba por la selva, por Santa María de Nieva, cuando aparecieron los Vladivideos, ¿no? Y eso fue lo que lo trajo abajo prácticamente el gobierno de Fujimori, ¿no? Porque con ello se pudo demostrar los elevados momentos o actos de corrupción en su gobierno. Entonces esto lo obligó, llevó a que Fujimori pueda renunciar y pueda escaparse de acá de Perú, ¿no? Eso es lo que nos ha quedado. Por lo tanto, yo podría decir acá que ese hecho precipitado que se dio prácticamente permitió implementar ya reformas en diferentes sectores, ¿no? Y se tuvo que fortalecer luego la democracia en el país, ¿no? Señor Alberto, muchas gracias. A usted por la entrevista. Muchas gracias también.